Ñaños, no hay nada más cruel, doloroso y muchas veces vergonzoso que descubrir la verdad. Y más cuando te andan grabando saliendo de una reunión de trabajo del Tantra. Sí, bien trabajado. Y es tu propio marido quien desea hacer su versión de actividad parasexual. Hijo de puta, no. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. Miren, saliendo del motel. Miren, miren, miren. Miren del Tantra. Miren. ¿Ya qué? Quítate de aquí. Ándate para allá. Miren, miren, miren. Miren la placa. Miren de dónde sale. Miren de dónde sale la señora. La muy señora, ándate allá con tu amante, pues. Allá con tu amante. Miren, ahí estás, mi hijo de puta. Linda foto, pues. Sí. Pero tiene derecho de grabarlo y difundirlo por redes descubriendo la verdad que es el papá de los cachudos. Bueno, al final de cuentas sí, él es el que queda mal. Pero ¿quién es la víctima de este caso? ¿Rodolfo el reno o la bella que salía con su bestia? Bueno, si queremos satisfacer a las masas serían los dos. El pana que soportó los cuernazos bien puestos y ella que soportó una avalancha de bullying en internet por andar de cachonda. Porque en redes sociales todo el mundo es puritano. Claro, no sabes si te los están poniendo y tampoco te han grabado saliendo de algún templo de la lujuria. Pero en eso andas, pillín y pillina. Lo cierto y a donde quiero llegar con este punto es que venga de donde venga una verdad, así la envuelvas con mentiras, termina siendo siempre una verdad. No solo por la infidelidad de la mujer, sino por algo más profundo. Y es en serio, no te ridiculices más, mi pana. Ya no te quieren. Además, no era necesario. O bueno, sí, porque alimentas al monstruo del internet. Podrá ser una ramera, loca, linfómana, perra, zorra, calzón flojo, maestra del Kama Sutra, o todo lo que le dijeron en redes sociales, muchas de ellas feministas, pero debe tener su versión. Pero claro, no nos importa porque solo vemos lo que nos muestra el video, lo que como espectador se nos hace fácil criticar. Chisa nota, mira mi amor, qué bestia está man saliendo del motel con el mozo. Qué bestia se pasa, está en el YouTube. Increíble, se pasan estas peladas, oye, son tremendas. Del mozo, con el mozo saliendo del motel. Ah, sí, ¿y cuándo se supone que le vas a contar a tu mujer de lo nuestro y te vas a divorciar? Tranquila, chiquita, tranquila, que eso no es tan sencillo. Es complicado. Pero si quieres te llevo al Tantra. Creemos en la verdad que solo nos muestra la versión de un personaje, como lo que ha pasado en el caso del presidente y su primo Pedro Delgado, quien además fue su asesor. El personaje que demostró lo estúpido que es el mundo, pues no es necesario gastar tiempo y dinero para obtener un título, sino solo falsificarlo para ganar tiempo y dinero. Pedro Delgado es el ejemplo más claro de lo heroico y casi santo que te vuelves para la revolución cuando estás de su lado y haces lo que te dicen, y lo perverso y traidor que eres cuando ya no estás con ellos. Pedro Delgado con la revolución. Es que Pedro Delgado reside en Miami desde el 2001, cuando tuvo que huir del país porque él fue uno de los pocos funcionarios de superintendencia de bancos que no se vendió a los banqueros en la crisis del 99. Recibió juicios penales del Andes, del Banco del Progreso, de los Isaías, de Filambanco, un pobre joven profesional, en ese momento habrá tenido, ¿cuánto? 32, 33 años, con 3 hijos. Pedro Delgado sin la revolución. ¿Quién puede creerle a una persona como Pedro Delgado? ¿Quién puede creerle a alguien así? Entonces ya va a pasar de villano a héroe, de alguacilado a alguacil. ¿Quién puede creerle a una persona como Pedro Delgado? ¿Quién puede creerle a alguien así? Ya, pues ñaño, lo que pasa es que el presidente no sabía, pues loco. Bueno, eso es lo que dijeron, aunque sí resulta difícil de asimilar cuando el presidente se fija hasta el mínimo detalle de los opositores y comete errores de buena fe con sus allegados. Tanto que aún sabiendo el delito que cometió su primo, lo dejó salir del país a la boda de su hijo a los Estados Unidos, esperando obviamente que regrese. Y lo seguimos esperando, que regrese de la fiesta. 4 años han pasado y no viene. Entonces, pero frente a esa circunstancia familiar, dijo, bueno, no voy, pero vuelvo después de Nochebuena, Navidad, etc. Pero él tiene que volver a dar la cara. Y si no viene a dar la cara, bueno, seremos los primeros en denunciar. Oye, Pedro, ¿cómo vas a falsificar el título, Pedro? Pues esto es un golpe bajo para la revolución, es una traición, yo soy tu primo, eres mi sangre, ¿cómo vas a hacer eso? Ahora estos opositores van a coger eso para hacer, la carroña, porque son unos carroñeros. Eres el colmo, Pedro, me duele lo que has hecho, pero todo el peso de la ley contigo. Pero primo, ayúdame, déjame explicarte, no me digas nada, no quiero escucharte, busca un confidente y cuéntale todo. Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace. Dile que estoy triste y no voy a resignarme. Aceptarlo solo porque estás arrepentida. Es que duele, Pedro, duele.
Primo, yo te juro que voy a Estados Unidos y regreso. Está bien, Pedro, te vas pero regresa. Aquí te espero. Porque el corazón no puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar, tan solo porque tú me digas perdóname. Así tan fácil no es, compañerito, así tan fácil. Pero haya cometido el error gravísimo de falsificar su título, no tiene por qué quitarle el crédito de lo que tenga que decir. Más que nada porque es una pieza clave y sabe muchas cosas del manejo financiero del Ecuador. Por eso, amigos, es necesario saber la verdad de Pedro Delgado. Vamos a tratar de entender sus declaraciones con la única intención de que ustedes se formen una idea más clara. Y por eso también en la descripción les dejo varias notas de prensa, además de las entrevistas completas. Pero antes es necesario conocer un poco del trabajo de Pedro Delgado, que tiene un amplio recorrido en gobiernos anteriores, como los de Abdalá Bucaram y Yamil Maguad, donde se desempeñó como gerente de riesgo de la Corporación Financiera Nacional. Habla serio, loco, de los gobiernos que tanto critican. Para que veas, estuvo también en el gobierno de Gustavo Noboa, donde fue intendente nacional de instituciones financieras, y luego en el año 2000 se fue a vivir a Estados Unidos alegando persecución política. A ver, hermano, o sea que el pana desde antes ya tenía inconvenientes que lo obligaron a salir del país. Así parece, hasta la llegada al poder de su primo Rafael Correa, quien lo invita a ser parte de su gobierno como asesor, además de otras funciones como presidente del Fideicomiso AGD CFN No Más Impunidad. Qué lindo nombre. Dirigió también la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público, entidad sucesora de la AGD, y desde el 2011 fue presidente del Banco Central del Ecuador hasta su renuncia en 2012, motivada por fungir de economista durante 20 años sin haber obtenido su título. Y aquí los muchachos estresados por el examen de la CNSI. Porque debo reconocer con hombría de bien que cometí un error, gravísimo error, hace 22 años. Tomé una decisión equivocada y para alcanzar un objetivo académico cometí una falta que hoy me está costando muy caro. No viene al caso abundar en los detalles del por qué o bajo qué circunstancias a INCAES entregó un documento sin valor que me acreditaba un título que no ostentaba. Lamparísima eso, hermano. Acá tanto que se les exige a los estudiantes, hasta para conseguir un trabajo es tremendo drama. Y el man con título falso, tronco de puesto. Qué bestia, hermano. Buen día, caballero. Dígame, ¿a qué trabajo quiere aplicar? En el formulario tiene dos opciones. Bueno, voy a ver si aplico la primera opción. Digo, no ha de ser tan complicado. Quisiera ser profesor. Perfecto, amigo. Le voy a leer lo que necesitamos. Primero, que tenga título de tercer nivel. Luego, pues si tiene un posgrado, muchísimo mejor. Necesito que se inscriba en la página de Quiero Ser Maestro. Luego le tomarán varias pruebas psicológicas de conocimiento y sobre todo que tenga metodología. Tener un certificado de honorabilidad, un certificado médico, un certificado psicológico. Esperar unos 6 meses del proceso y bueno, luego pues obtendrá su trabajo. Chuzo, tanta vaina. Oiga, y por si acaso la segunda opción para ser gerente del Banco Central del Ecuador. No, pues ahí no necesita nada. Es más, por si acaso, no es familiar del jefe. Medio primo. Con más razón, entonces, contratado. Uno de los principales cuestionamientos es saber por qué nunca más regresó al país. ¿O será que la fiesta de su hijo todavía continúa? Por eso confié en que había un principio de lealtad que, teniendo un problema grave, por lo menos iba a haber un mecanismo. Y ya entiendo por qué dijo que volvía. Mera le hizo una figura jurídica en la cual has hecho una cagada, pero eso no significa que vas a la cárcel, de lo que yo entiendo de tu problema. Apenas llego acá, Ricardo Patiño y el presidente de la República notifican al gobierno americano y le exigen que me retiren la visa. Y Correa inmediatamente sale en sus sabatinas a decir que yo le he traicionado y una serie de cosas. El que traicionó fue él. A ver, entendamos esto. Según Pedro Delgado, el mismo presidente Correa irrespetó el acuerdo al que llegaron y es quien le impide volver al país a responder muchas cosas. La pregunta es, ¿por qué? Ya, pues, brother, de pronto es porque el man sabía muchas cosas, pues ya, para que se calle. Ok, de acuerdo. Pero ¿por qué ahora sí decidió hablar? ¿Por qué esperó tanto tiempo? Porque 4 años de estar escuchando todo lo que se decía sobre mí. Y hasta hace 3 semanas sale Rafael y habla y se toma el nombre de mi hija para insinuar cosas contra mí. Que se compadeció de mí porque mi hija tiene una discapacidad. Ahora sí, ¿por qué cayó entonces? Porque conozco a Rafael Correa, de lo que es capaz, de todo lo que puede hacer y cómo maneja la justicia y cómo amenaza a la justicia si no actúan en sus intereses.
Delgado hace importantes revelaciones, cosas que tal vez a la gente poco le importe porque solo ven el resultado final. Como por ejemplo incautar canales de televisión, utilizarlos para un manejo político propagandista. Pero lo más grave aún es usar dinero del Estado para pagar los derechos de los partidos de Barcelona y no los impuestos, que era lo primordial. ¿Manejos como cuáles? Pagar $2 millones para comprar los derechos de transmisión de Barcelona. ¿Eso hicieron? Usando recursos que le habíamos dado nosotros a los canales de televisión para pagar impuestos que no habían pagado. Obvio, denle al pueblo lo que le gusta y estarán tranquilos, pero solo fue un caramelo, porque hoy, por la falta de pago a los equipos de fútbol, ya no se podrá ver los partidos en televisión abierta. Otro tema gravísimo, amigos, es contratar a un funcionario que previamente fue destituido por malos manejos. Es decir, Pedro Delgado lo destituye y el gobierno lo recontrata. Bien dice el dicho, el que tiene padrino se bautiza. A propósito, ya ni me acuerdo cuál era el mío. O sea, de bautizo en la iglesia, o sea, del sacramento, digo yo. De eso, no de otra cosa. Se le detectó a Nielsen Arias contrataciones irregulares de mantenimiento, contrataciones con empresas relacionadas a él y a sus familiares, contratación de personal al que pagaba dobles salarios. Lo destituí. Cuando nos enteramos, y me entero que lo contrata a Petroecuador, yo le notifico a Jorge Glass y le notifico al gerente de Petroecuador y le digo, mira, este señor se lo destituyó. Y hasta ahora, y maneja todas las contrataciones petroleras, es el zar petrolero. ¿Qué pensó usted cuando desoyeron su recomendación y advertencia? Debe tener un padrino impresionante, ¿no? Otra de las cosas que se le atribuye a Pedro Delgado, irónicamente ex asesor de Correa, es ser el causante del feriado bancario. ¿Pero qué tan cierto es esto? Escuchen. Yo no participé, no conozco quién concibió la idea, simplemente fui uno más de los perjudicados de ese tema. ¿No sabe usted que fue una recomendación del Fondo Monetario Internacional? Estaba el Fondo Monetario Internacional ahí, pero le digo, en ese momento, por mi cargo en la Corporación Financiera, yo no participaba de esa reunión. ¿No sabe usted que fue una sugerencia o un pedido de Álvaro Guerrero Ferber a Maguad? Yo no conozco. A ver, pero ¿y entonces quiénes son los responsables? Ya, había varios bancos que quebraron y usted lo sabe, fueron 17 bancos, Ya. desde el más grande del país, Filambanco, hasta bancos pequeñitos. ¿Y por qué otros no quebraron? ¿Por qué no quebró el Pichincha? ¿Por qué no quebró el Bolivariano? ¿Por qué no quebró el Guayaquil? ¿Por qué no quebró el Produbanco, para mencionar cuatro? Todos tuvieron problemas. Pero que no los llevaron de distinto tipo y distinta gravedad. La diferencia fue que en unos casos hubieron manejos dolosos, ya, banqueros que manejaron mal su negocio, ¿ya? Políticos que crearon una ley de la AGD y que pusieron a administrar la AGD a banqueros que estaban relacionados con los bancos quebrados. Y de todas estas irregularidades, que el presidente Correa no sabía nada, todos le veían la cara. Y es el único ingenuo que no tiene la malicia para saber lo que están haciendo sus colaboradores. Entonces, a estas alturas del partido, que él pretenda decir que desconoce, cuando yo estoy seguro, porque me pasó a mí, él sabe todo lo que hacen todos. Sus funcionarios, de primero y último nivel, y todo lo que hace usted, o hace cualquier opositor, o hace cualquier periodista. Porque para eso tiene esa agencia de persecución. Wow. ¿Ya? La conclusión es clara, aquí no necesito decir más. Visa, no, está loco, segurito que el presidente te está viendo. Ah, sí, seguro, sí, pero tú enseguidita que te le cargas, que solo a él nomás, y a los otros nada, si tenemos carreteras, hospitales, escuelas del milenio, todo, sí, es un buen presidente, sí. Saludos, Machi. ¿Pero qué podemos aprender de todo esto? Bueno, que si eres inteligente y pilas para algo, vamos, estudia, termina la carrera, no te dejes seducir por lo fácil, porque como ya lo vimos, al final todo se descubre. Que la Senaín hace rato que nos está viendo y elaborando el informe para el Mashi. Calvo Piña, qué bueno los videos de este man del Salazar, del que estamos investigando. Buenazo, loco, qué cague, mira cómo se le carga al presidente. A ver, déjame ver, pues. Tremendo, loco. Simón, así se debe hacer reír pues, de las cosas que pasan. Pero mira, pilas que hay que hacer el informe para el Mashi. Bueno, escribe tú el informe. Yo voy a seguir viendo los videos.
Buenazo, loco, se pasa. Ya te lo comparto por el WhatsApp. Y bueno, como les decía, amigos, esto es solo una parte de las revelaciones hechas por Pedro Delgado. Si desean ver las entrevistas completas de Pedro Delgado, aquí en la descripción le dejo los enlaces. Y bueno, amigos, también si desean ver otros editoriales, por aquí van a salir algunos enlaces. Y no se olviden también de suscribirse a mi canal. Habrá muchos temas pendientes, pero poco a poco y cada semana vamos a tratar de ir avanzando en estos temas tan importantes de la coyuntura política, obviamente con un de humor. Gracias por su sintonía y será hasta el próximo video.